ustedes puedan después repasar. Recuerden que tienen que tener, ¿qué? Aquí, ahora a mano. Catecismo, Biblia y ¿qué más? Y un marcador y alguna, ¿verdad?, libreta para anotar. Muy importante, porque ustedes son estudiantes, ¿verdad? Hay una condición que les falta todavía. Estudia antes. Le falta eso. Yo le voy a indicar después cómo se hace. Según vamos avanzando, vamos a ir ustedes, tienen que avanzar también junto conmigo. El tema de hoy, creo en Jesucristo. Es un tema que lo vamos a tratar basado en el catecismo, o sea, siguiendo el catecismo. Y una clase que yo he dado durante un año completo, que se llama Cristología, es la que vamos a tratar de dar hoy en 3 clases, o sea, en las 6 horas que tenemos. A ver cómo les va. Así que, o a ver cómo me va a mí, ¿verdad? Para explicarle a ustedes y a ustedes para entender. Es muy importante. Así que espero que estén bien desayunados, con la mente fresca, ¿verdad? Sin ninguna preocupación, para que puedan entender todo. Puede ser un poco complejo la cristología, pero vamos a tratar de simplificar lo más posible para que ustedes entiendan y para que ustedes puedan explicarle a otras personas. Porque el que no entiende no puede explicarle a nadie, ¿verdad que no? Se enreda, ¿verdad? Se le traba la lengua. Pues vamos a ver qué hacemos. Creo en Jesucristo es el tema. Y vamos a buscarlo, todo esto en el catecismo a partir del numeral 422. 422. Yo voy ahora a buscar mi catecismo aquí y mi Biblia también, porque vamos a estar utilizando bastante. Y voy a retirar este micrófono de aquí y voy también a hacerle un espacio aquí a mi Biblia y mi catecismo. Entonces, desde el numeral 422 del catecismo, desde ahí vamos a ver esto de creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que es lo que decimos en el credo, ¿verdad que sí? Nos dice en el numeral 422 que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Y esto está en nuestras Biblias, en Gálatas 4:4. La única referencia que hace Pablo a la Virgen María, ni siquiera la menciona por nombre. Ya usted entenderá por qué los hermanos separados casi no quieren mencionarlo, que son muy pablistas, ellos, ¿verdad? Muy seguidores de Pablo. Pero él dice, nacido de mujer. O sea que no deja fuera el hecho de que Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, cuando dice envió Dios, ¿a quién se refiere envió Dios? ¿Quién fue que envió? No, ¿quién envió? El Padre envió, ¿verdad? ¿Y a quién envió? Al Hijo, ¿verdad? Y dice entonces que nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Cuál es la ley? Toda la historia, todas las costumbres, toda la manera de vivir de los pueblos de ese tiempo y especialmente un pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Era el que estaba recibiendo o preparado para recibir al Mesías. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. ¿Y cuál era esa ley que se refiere en este momento? Porque si hay que rescatarlo de una ley, ¿esa ley era buena o era mala? Era mala en el sentido si tenía que rescatarlo. ¿Y cuál era esa ley entonces? La ley natural, podemos decir, o la ley a la que lo había sometido al ser humano, ¿quién? El enemigo, ¿de acuerdo? Entonces, y él quería, dice aquí, que nosotros recibiéramos la filiación adoptiva. Vamos a definir esas 2 palabras. Pues a alguien se le escapa, ¿verdad? Filiación, ¿qué quiere decir? Filiación, filio, la palabra filio quiere decir hijo. ¿De acuerdo? Viene del latín, de filio, hijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la vez pasada que yo le hablé de filioque?
¿O no le hablé a ustedes? Bueno, si no, entonces ustedes por ahí pongan cara de que, ¿cuándo? ¿Verdad? Filiación significa entonces, viene de filio, que es hijo, y entonces la palabra filiación es una relación entre el hijo y su padre, ¿verdad? Por eso es que le dicen amor filial, se le dice al amor de los hijos a los padres, amor filial. Entonces nosotros habíamos perdido la condición de hijos. ¿Por qué? Por el pecado original. Ya no éramos hijos, solamente criaturas de Dios. Habíamos perdido esa condición. Y entonces Jesús quiso devolvernos esa filiación, esa condición de hijos, pero de manera adoptiva. O sea, se metió en nosotros, o sea, en el ser humano, para que nosotros fuésemos hijos otra vez del Padre, pero ya no hijos como era antes, sino mucho mejor, porque íbamos a ser hijos a través del Hijo único. ¿Ven qué belleza? Por eso San Pablo en algún momento dice, después más adelante, y hay un himno sobre eso, dice que lo que vino fue mejor que lo que había antes. Y es una de esas cosas es esto, de que fuimos adoptados por el Padre a través de su Hijo único. Numeral 4:23. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, que bajó del cielo, que ha venido en carne. Este numeral lo quiero leer completo del catecismo porque es hermoso, porque es la manera inclusive de nosotros situar a Jesús en la historia. Dice así, vuelvo a leer completo. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío, de una hija de Israel en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio. Es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Oye, qué belleza, ¿verdad que sí? Voy a subir aquí esto porque está como fallando, ¿verdad? No sé si lo tengo bien cerquita, se va. Pero es así, o sea, que hay gente que son así también. En el grupo de oración, como servidores, están que van y que entran y que salen, ¿no? Así son. Quizá no está dando un ejemplo el micrófono. ¿Qué es lo único que decimos en el credo de todo esto que acabamos de leer? Decimos que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso es lo único que dice. Para colocarnos en la historia. Alguien dice que Poncio Pilato, aunque no fue bueno, está en el credo, imagínese usted. Lo tenemos en el credo y tenemos que mencionarlo cada vez. Pero eso lo hace la Iglesia para colocarlo en el contexto histórico. Y aquí pone mucho más, dice que nació de una hija de Israel, Santa María Virgen, ¿verdad? Que nació en Belén y que vivió en el tiempo del rey Herodes el Grande, el emperador César Augusto. Ya después sí coloca que fue crucificado bajo el procurador Poncio Pilato. Para que no le quepa duda a nadie que quiera decir que Jesús no existió en la historia. Es un invento de nosotros los cristianos. Pues ahí está. Y esto lo registró alguien que ni siquiera era cristiano. Hubo un historiador romano, Claudio Josefo se llamaba, que él hizo registro de muchas de las cosas que están en nuestra Biblia.
Claudio Josefo, y entonces él habla de esto que está puesto aquí en el catecismo en este momento, que nosotros mencionamos en el credo. De este conocimiento amoroso de Cristo, dice el numeral 429, es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar, de llevar a otros al sí de la fe en Cristo. Vamos a ver ese numeral 429. ¿Saben por qué? Porque en nosotros descubrir quién es Jesucristo nos debe llevar a amarlo y a hablar de Él. O sea, evangelizar, a dar la buena noticia a otras personas de que Dios se hizo hombre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el numeral 429 está bajo el título, en el centro de la catequesis está Cristo. Le voy a pedir el micrófono a la hermana porque me quiere seguir fallando, como algunos servidores también, que no le vale que lo aconsejen ni nada, ni que lo muevan para un lado o para otro. Siguen fallando. Muy bien, esperamos que ustedes no sean, que no estén aquí los que fallan. Dice el numeral 429 que el centro de nuestra catequesis debe ser Cristo. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque hay gente que hablan de otras cosas en sus sermones, en sus prédicas, en sus conversaciones como cristianos con otras personas, hablan de otras cosas. Hablan de prosperidad, hablan de cuántas cosas, ¿no? De pelota. Yo he oído sacerdote hablando en la homilía hasta de la pelota. Del equipo o del fútbol, del equipo que está en este momento ganando lo que fuera. Está bien que lo usen como referencia, pero no que sea esto el centro. El centro de nuestra catequesis es ¿quién? Cristo. Cristo. Uno ni siquiera puede hablar de sí mismo. Usted puede dar el testimonio de lo que Jesús hizo en usted, de lo que Cristo hizo en usted, pero no se trata de hablar de usted. Entonces, por eso la catequesis nos debe llevar, la palabra catequesis sí quiere decir precisamente eso, educar a los demás, evangelizar. Entonces, el deseo de evangelizar debe ser algo que nos mueva a nosotros como cristianos. A mí me da pena a veces que nosotros los católicos somos penosos para evangelizar. ¿Sí o no? Mientras nuestros hermanos separados andan tocando puertas, se andan parando en las esquinas para dar sus revistas, sin nada de vergüenza, y nosotros todos penosos para evangelizar. Y podemos decir un chiste de doble sentido, pero no hablar de Jesús. Y esto es bien penoso. El título de Mesías, que es igual a Cristo, es lo mismo. Mesías viene del hebreo, ¿verdad? Eso significa Mesías. Significa el ungido, ¿verdad? El ungido. Y viene del hebreo. Y cuando se tradujo al griego, la palabra que se usó fue Cristo. Cristo. Y es lo mismo. Cristo viene de la traducción griega al término Mesías, que quiere decir ungido, y pasa a ser nombre propio de Jesús. Por eso, Jesús se le pone como apellido ahí junto en un solo nombre, Jesucristo. Los americanos en este país no les gusta ponerle el nombre de Jesús a sus hijos. Y yo me acuerdo cuando alguien le dice a un americano, ¿cómo te llamas? Decían Jesús. Y ellos te decían, what you think you are? ¿Qué tú te crees que eres? ¿Verdad? Llamándote Jesús. Porque ellos no usan el nombre de Jesús, pongan atención a eso. Y a muchos que se llaman Jesús de origen hispano, ellos le dicen Jay, para no decirle Jesús. Porque para ellos es un nombre sagrado. Y es verdad que es un nombre sagrado, y nosotros por eso lo usamos. Para que sean buenos nuestros hijos, ¿verdad? Pero a veces salen unos Jesús que dan la hora, ¿verdad que sí? Son medio malitos. Pero nosotros tenemos otro nombre al lado de Jesús, que es Cristo. Ahora, si nadie se va a llamar Jesucristo, si alguien le pone a su hijo Jesucristo, ahí sí está en problemas. Ahí sí está en problemas.
El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez como rey y sacerdote y también como profeta. Mire, la unción que se usaba con los sacerdotes y con los profetas y con los reyes especialmente era como echándole aceite en la cabeza que corría hasta la barba, ¿verdad? Como dice la barba de Aarón que corría el aceite. O sea, usaba una alcuza, que es algo muy especial, como una especie de vasija con una punta, parecida a la vinajera que usamos nosotros, ¿verdad? Y esa alcuza, pero grande y llena de aceite bendecido, se le echaba al sacerdote o al rey. Y por eso se llamaba ungido. Pero la unción de Jesucristo, la unción que recibió Jesús, fue diferente. Porque él tendría que ser ungido como sacerdote, como profeta y como rey. ¿Quién antes de Jesús? Cuando digo prefiguras allí, es que hubo personas que, en cierto sentido, anunciaron a Jesús en su manera de ser y de trabajar. ¿Quiénes fueron esas prefiguras de Jesús en el Antiguo Testamento? El rey David, que era al mismo tiempo rey y profeta. David hizo muchas profecías y profetizó, ¿verdad? El rey David era uno de ellos. Un profeta de la antigüedad que asemejaba a Jesús, Elías, Moisés como legislador, ¿verdad? Que estableció todas esas leyes que escribió Moisés. En Deuteronomio, Levítico, todo eso escrito por Moisés. Y Jesús es el nuevo legislador, el nuevo Moisés. Entonces, otro ungido de la antigüedad, Aarón, hermano de Moisés, que era ¿qué? Sacerdote. Y Jesús es sacerdote también, sacerdote, profeta y rey. Pero la unción que recibió Jesús no fue de aceite, no hubo quien lo ungiera. Sí tenemos a Juan Bautista que lo bautizó, pero ¿quién lo ungió? A Jesús. El Espíritu Santo en persona fue que lo ungió. Entonces la palabra unción toma otra connotación. Nosotros cuando somos ungidos, nosotros somos ungidos como laicos, somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. ¿En qué momento? En nuestro bautismo. Entonces esa unción viene por agua y por aceite. ¿De acuerdo? Viene la unción al estilo Juan Bautista, por agua, y lo que recibió Jesús, que fue el Espíritu Santo, entonces se hace con el aceite. O sea, la doble unción. Y esa unción la volvemos a recibir otra vez. ¿En qué sacramento? En la confirmación. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos está ungiendo. O sea que nosotros somos ¿en qué? ¿Otros qué? Otros Cristos, que somos ungidos. Ahora, no somos Jesucristo, somos otros Cristos. Entonces, el que ha ungido es el Padre es el que unge. Y Jesús es el que ha sido ungido. Y el Espíritu Santo es la unción. Es decir, que en el momento del bautismo de Jesús participa la Santísima Trinidad. El Padre mandando a ungir, el Hijo recibiendo la unción y el Espíritu Santo ungiendo al Hijo. Ahí está la triple participación de la Trinidad en el momento del bautismo de Jesús. Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho, pero no sin reservas, porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política. Por eso Jesús, cuando alguien descubría que él era el Mesías, ¿qué decía? No se lo diga a nadie. Él no quería que descubrieran que él era el Mesías a destiempo, antes de que él estableciera la forma en que él iba a trabajar. Entonces, ¿qué esperaban los judíos? Entiendan esto, muy importante. ¿Sabían ustedes que los judíos todavía esperan un Mesías? O el Mesías lo esperan todavía. ¿Saben por qué? Pues ellos no creyeron en Jesús como Mesías. ¿Y por qué no creyeron? Porque ellos tenían una idea diferente de qué debía hacer el Mesías y de a dónde tenía que venir. ¿Qué pasa? Que ellos no sabían. Para ellos Jesús venía ¿de dónde? De Nazaret.
Y ellos entendían, según la palabra, fue lo que Herodes le hizo buscar a los sabios cuando los reyes magos llegaron. Dijo, averigüen ahí dónde es que tiene que nacer el Mesías. Ellos dijeron, aquí dice que en Belén, Efratá. Y entonces dijeron, no, pues manden para allá a los magos. Lo mandaron a Belén, porque allí iba a nacer el Mesías. Ahora, cuando Jesús se presentó ya adulto en su misión mesiánica, ¿de a dónde ellos entendían que él venía? ¿De Belén? No, de Nazaret. Porque al final él se crió en Nazaret y le llamaron el Nazareno. Entonces ellos dijeron, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Dijo Jonathan, ¿se acuerdan? Uno de los que fue discípulo de él después. Cuando digo Jonathan, porque ese discípulo tenía como 3 nombres, depende de la traducción, ¿verdad? Entonces él dijo en un momento determinado, no puede venir nada bueno de Nazaret, de Galilea, ¿qué puede venir? Entonces ellos primero no creyeron en Jesús porque venía de Galilea. Segundo, porque él no tenía ni siquiera facha de que era rey y ellos esperaban que el Mesías fuera un rey. ¿De acuerdo? Y tercero, porque lo que Jesús estaba haciendo era diferente a lo que ellos esperaban que hiciera un Mesías. ¿Qué tenía que hacer un Mesías? Tenía que ser un libertador político en contra de los romanos, que los liberara a ellos de la esclavitud con los romanos. En este caso no era esclavitud, era más bien del dominio. Porque los romanos eran diferentes a los egipcios que lo tenían esclavizados. Los romanos, ¿qué hacían? Le permitían su religión a ellos, hacer sus cosas, aunque le prohibían otras. Vamos a ver más adelante una de ellas. Entonces, los contemporáneos, o sea, los que vivían en el mismo tiempo de Jesús, no entendían que el Mesías venía a liberarnos de otra cosa. ¿Y de qué era que nos venía a liberar? Del pecado. Hijo único de Dios. Cuando decimos en el credo, creo en Jesús que es Hijo único de Dios. Según el Antiguo Testamento, había un título que se le decía Hijo de Dios a los ángeles, al pueblo elegido de Israel como hijo de Dios, al pueblo de Israel, y a los hijos de Israel, y a los reyes lo llamaban Hijo de Dios. Pero Jesús tenía una forma diferente de hablar de que él era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios. Y eso es lo que le chocaba a ellos. ¿Cómo es que él dice que es el Hijo de Dios? Esto significa una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura una relación de una intimidad particular. No implica que sea más humano. Distingue entre mi Padre y vuestro Padre. Es decir, cuando Jesús se autodenomina él como el Hijo de Dios, hace una distinción en que Dios es su Padre y que Dios es vuestro Padre. ¿Se recuerdan esto en la lectura que tiene que ver con la resurrección? Cuando María Magdalena se encuentra con Jesús. ¿Qué le dice él? Dile a ellos que yo voy a mi Padre y su Padre. O sea, Dios es el Padre de Jesús y para nosotros es nuestro Padre, pero por adopción. ¿De acuerdo? A través de Jesús. Muy importante. Por eso en el bautismo y en la transfiguración de Cristo, la voz del Padre lo llama así, como mi Hijo amado. ¿Se acuerdan la transfiguración? En quien me complazco a él, escúchenlo. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. ¿Se acuerdan alguna frase en la que Jesús dice que él existía antes? Cuando él le dice, yo soy antes que Abraham. Y que habla Jesús cantidad de veces, cosas al estilo, y le confundía a los fariseos, como diciendo que es antes que Abraham, si no tiene ni 30 años, tiene 30 años, ni 40 años tiene, y Abraham hace tiempo que murió, y cómo es que él se está
diciendo que está desde antes de Abraham. El numeral 445 nos habla que después de la resurrección los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Ellos hablan de que vieron la gloria de Jesús, ¿verdad? Y una gloria que recibió del Padre como Hijo único. O sea, ellos lo confiesan a Jesús como Hijo único de Dios. Hay otro título, que es el título de Señor. ¿Se recuerdan que cuando Moisés pregunta a Dios que se le apareció en la zarza ardiente, le dice que lo envía al pueblo de Israel, dice: ¿y quién le voy a decir que me está mandando? Lo vimos en la clase anterior, dice: dile que yo soy el que soy, te manda. Yo soy el que soy, te manda. Sin embargo, este término, como complicado que es, ¿verdad?, que nos trajo el término de Yahvé a nosotros, y los protestantes le dicen Jehová. Es una distinción que ellos quieren hacer porque quieren ser diferentes, nada más por eso. Como si fuera algo tan diferente. Entonces, el pueblo de Israel optó mejor por llamar a Dios Kyrios, que significa Señor. Por eso, ustedes saben de una oración que se hace en la misa en latín. Kyrie eleison. Kyrie eleison quiere decir Señor, ¿verdad? Ten piedad de mí. Es el Señor, ten piedad. Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Y eso viene de Kyrios, que es el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. Kyrios, Señor. Entonces, en el numeral 448 nos dice que en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. ¿Quién fue la primera que le llamó a Jesús Señor? Una persona, una mujer. Isabel, dice, llena del Espíritu Santo, le dice a María: ¿cómo es posible que la madre de mi Kyrios, de mi Señor, venga a mí? Eso es hermoso, ¿verdad? Porque ella le está llamando al que está en el vientre de María, el Señor. Nosotros le llamamos Señor a cualquier por ahí, ¿verdad? Que ande hasta con los zapatos rotos, ¿sí o no? Y cualquier loquito por ahí decimos Señor. Es que le demos un poco de edad, ¿verdad? Un poco calvo, dice Señor, ¿verdad? O Mister, ¿verdad? Como me dijeron a mí que hay que decirle Mister en inglés. Pero los judíos, cuando hablaban de Señor, se referían a alguien que tiene relación con Dios. O sea, es a Dios mismo que le llaman el Señor. Este título expresa el respeto, la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. O sea, cuando le dicen Señor, le están diciendo, es alguien que tiene el poder de Dios. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de la fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debido a Dios Padre convienen también a Jesús porque Él es de condición divina, como dice en Filipenses 2:6. Hay un apóstol que también le llamó Señor a Jesús después de la resurrección. ¿Quién fue ese apóstol? Tomás, que dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahí usó el término Señor y lo puso junto con Dios mío. Señor y Dios. O sea, que no era Señor porque tiene el poder de Dios, sino porque es Dios mismo. O sea, está Tomás reconociendo. Y eso valió que Tomás no estuviese allí el momento que Jesús entró la primera vez en el cenáculo, en el aposento alto, sino que él llegó una semana después y nos dio esa frase tan hermosa que decimos nosotros cuando se hace la elevación del pan, que en ese momento es el cuerpo de Cristo, y el vino, que es la sangre de Cristo. Decimos eso. Los latinos, los hispanos, decimos eso. Los americanos no lo dicen, así que no lo ponchen ustedes para que lo digan. Y si van a una misa en inglés, díganlo bajito, porque a ellos se incomoda. Ellos dicen que es un momento de silencio. Y eso es una manera, ¿verdad?,
de hacer adoración. Nosotros lo hacemos a través de esa frase de Tomás, Señor mío y Dios mío. La iglesia cree que es la clave, el centro y el fin de toda la historia humana y que se encuentra en su Señor y Maestro. Otro nombre que le daban los judíos de su época a Jesús era el de Maestro, que en el término hebreo es Rabí. Rabí, Maestro. Hasta los mismos fariseos le decían, tú eres el Maestro. Y ellos iban a escuchar sus enseñanzas. A mí me hace gracia, una de las cosas graciosas que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que los sumos sacerdotes enviaron unos soldados para apresar a Jesús. Y los soldados se pusieron ¿a qué? Antes de apresarlo, a oírlo. Y se quedaron embobados ellos con lo que Jesús estaba diciendo. Y volvieron donde los sumos sacerdotes. Y le dijeron, ¿ustedes no lo trajeron? Dice, es que nadie habla como él. Ustedes también se dejaron convencer, dijeron los sumos sacerdotes. Que nadie habla como él. Porque era un maestro. Y enseñaba con parábolas y enseñaba con autoridad, como decían ellos mismos. O sea, eso era un maestro. Espero que ustedes sean también maestros, ¿verdad? Buenos maestros, enseñando con autoridad. El Hijo de Dios se hizo hombre. Otra manera de llamar a Jesús, que se llamaba él mismo y que viene del profeta Daniel, lo vamos a ver más adelante, era el Hijo del Hombre. Una vez pregunté yo a un sacerdote por qué Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Eso no se estaba él degradando en su manera de llamarse, ¿verdad? En vez de decir el Hijo de Dios o decir el Salvador, el Mesías, que se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y ese sacerdote me dio una explicación que se me quedó grabada a mí en lo profundo. Él decía, porque él es uno de la Trinidad que se hizo hombre. Entonces, esa es la manera de Jesús distinguirse entre las tres personas divinas, ¿verdad? Entre las personas de la Santísima Trinidad. Él es el miembro o la persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre. Por eso él se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre. Y es basado en una profecía del profeta Daniel. Vamos a ver más adelante. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre? Primero, para que el verbo, o sea, ¿para qué se hizo carne? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Primero, para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Eso es lo primero, lo dice este numeral 456. Vamos a verlo porque es hermoso. Solo pongo el título allí para que lo podamos repasar juntos. 456. Primero, para salvarnos. ¿Y de qué nos iba a salvar Jesús? Dice aquí el numeral 456. O 57. Para salvarnos reconciliándonos con Dios. Y dice que Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Se manifestó para quitar los pecados. Entonces, es que nuestra naturaleza estaba enferma, dice, y exigía ser sanada. Estaba desgarrada y exigía ser restablecida. Estaba muerta y quería ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Estábamos en tinieblas y hacía falta que llegara la luz. Estábamos cautivos y esperábamos un Salvador. Estábamos prisioneros y esperábamos un socorro. Esclavos y un libertador. Todo eso fue Jesús para nosotros. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para salvarnos. Salvarnos de la oscuridad, salvarnos de la enfermedad, salvarnos de la posesión. El enemigo nos tenía cautivos. Éramos su posesión. ¿Se recuerdan que le hablé que Jesús recibió un regalo? O sea, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, recibió un regalo. ¿Y qué regalo fue ese? Del Padre. ¿Qué regalo fue? Primero, la creación. Toda la creación es regalo del Padre a su Hijo.
Y la creación más importante que es que la humanidad, nosotros, el ser humano, es el regalo del Padre al Hijo. Y entonces, en la libertad que Dios nos dio, nos regala el universo a nosotros, todo lo creado. Crezcan, multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Eso es el regalo. Pero ¿quién se arrebató ese regalo? El doble regalo. El demonio se arrebató el regalo. A través del uso de nuestra libertad, nosotros entregamos la creación a Dios, perdón, al demonio. Se la entregamos al demonio, al enemigo. Entonces, quedamos nosotros bajo su dominio. ¿Y Jesús qué hizo? Venir a rescatar lo que era de Él, lo que le fue dado por el Padre. Por eso dice aquí que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Y su Hijo nos amó tanto que vino, sabiendo lo que eso conllevaba. Vamos a verlo más tarde. Entonces, ¿para qué Jesús, para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para que nosotros conociésemos así el amor de Dios el Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que en Él crea se salve y tenga vida eterna. Juan 3:16, famoso versículo. También para ser nuestro modelo de santidad. Vamos a ver esta parte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué es la santidad? Es el camino hacia Dios. Por eso Jesús en la transfiguración, o el Padre le dice a cada uno de nosotros: escúchenle, este es mi Hijo amado, escúchenle. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar el modelo de santidad. Jesús nos daba bienaventuranzas, que son las normas de la vida nueva o de la ley nueva. Jesús nos dice: ámense unos a otros como yo les he amado. Y este amor tiene como consecuencia la ofrenda de sí mismo. Es decir, que a través de hablarnos del amor y modelarnos a nosotros el amor, Jesús nos está abriendo el camino de la santidad. Nos está dando el modelo de santidad. También Jesús se hizo hombre para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Oigan esta frase de Santo Tomás de Aquino. Y está puesta ahí. Dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Está profundo eso. Y esto se parece a lo que el enemigo quiso hacernos creer en el paraíso, que le dice a Eva y a Adán, le dice: es que serán como dioses. Y en realidad esa era la meta. Esa era la meta del ser humano que Dios había puesto. Dios queríamos que nosotros participásemos de su divinidad. Pero el camino era diferente al que Satanás estaba promoviendo. Miren, hay una filosofía que ni siquiera es religión, que es oriental, es el budismo. Y hay unas prácticas que llaman yoga, que te dicen lo siguiente: usted puede llegar a ser un dios a través de esas prácticas, supuestamente. Y es la misma mentira del enemigo en el paraíso. Porque no hay nada que usted y yo podamos hacer por nuestra propia fuerza que nos divinice. No hay nada. Tiene que ser todo a través de la fuerza de Dios, a través del camino de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque a través de Él es que nosotros vamos a poder, quiero decir, ser divinos. O sea, llegar a participar de la naturaleza divina. Es a través de Jesús, insertándonos en Jesús. Por eso esta frase de Santo Tomás es bien profunda. Dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad,
asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Es decir, Él se abajó para que nosotros subiéramos. La encarnación. Se llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Bueno, hay gente que se apellida en Encarnación, ¿verdad? Pero nada que ver. Solo puro apellido, ¿verdad? Puro apellido. Pero entonces la encarnación significa que Dios se hizo carne y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces el Hijo de Dios, que era espíritu puro, ¿de acuerdo? Dios el Padre es espíritu puro, el Hijo espíritu puro y el Espíritu Santo ni se diga. La Santísima Trinidad es espíritu puro, pero la segunda persona de la Trinidad quiso hacerse carne, o sea, venir a ser como uno de nosotros, asumir la naturaleza humana para poder llevar a cabo nuestra salvación. Vamos a ver por qué era que Jesús tenía que asumir la naturaleza humana para salvarnos. Filipenses 2, del 5 al 8. Y si quieren, leámoslos de la Biblia. Filipenses 2, del 5 al 8. Es hermoso como está puesto en la Biblia, porque San Pablo empieza diciéndonos a nosotros que si queremos nosotros ser santos, tenemos que imitar a Jesús. Y entonces él comienza a decir qué Jesús hizo y qué es lo que debemos imitar de Jesús. En Filipenses 2. A mí me encanta esta lectura porque esta lectura nos habla de humildad en primer lugar y nos habla de cómo Jesús se despojó de su condición divina. Y esto es parte de la humildad. Y él empieza diciendo así en el 5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Dejémosle ahí. O sea que Jesús no retuvo su condición divina. Una vez le explicaba yo esto a un compañero de grupo de oración, que nos poníamos a estudiar la Biblia. Entonces yo se lo expliqué de una forma y él como no le hizo, ¿verdad? No le hizo clic. Después agarró un predicador y le hizo la pregunta, pero se la hizo como él entendió. El predicador le dijo, eso es una herejía. O sea, que yo le había dicho una herejía. Yo no le dije ninguna herejía. Filipenses 2 yo le hablé, pero él no entendió nada. Yo lo que le explicaba era lo que dice aquí, que Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a ella. Es decir, que Jesús en el cielo, ¿qué dejó? ¿Qué dejó allí? Todo su poder divino lo dejó allí. Y le ponía un ejemplo y se lo pongo a ustedes. Mi santo, que es el primer nombre que tengo, Luis, era un rey de Francia, San Luis. Noveno, ahora no te puedo decir el número. San Luis es rey de Francia. Él era un católico, pero devoto de misa diaria. A veces iba hasta 2 veces al día a misa, que se lo permitían. Y él hacía una cosa. De vez en cuando, cierto día de la semana, él se quitaba toda su vestidura de rey, toda su vestidura, su corona, y se vestía de aldeano, de un campesino. Y se iba con varios de los empleados súbditos de él a repartir dinero, comida y ropa y cosas a los pobres. Ese era Luis, rey de Francia.
Y en una le golpeó uno de los que estaba recibiendo cosas porque al final no tenía ya más que darle. Y él le exigió, y como él dijo, no tengo más, y no sabía que era el rey, le golpeó. Y los súbditos de él querían golpear a esa persona, y él dijo, déjelo tranquilo, no lo hagan, y se fueron. Y él le mandó al que le faltaba lo que estaba pidiendo. Pero ¿qué hacía siempre él? ¿Se despojaba de qué? De su condición de rey. ¿Qué era lo que le daba la condición de rey para la gente visualmente? La corona y la vestimenta que usaba. Entonces Jesús tenía una condición divina que él se despojó. No que dejó de ser Dios, oiga bien, muy bien. Él no dejó de ser Dios. Entonces se encarnó, se hizo hombre. Y el Jesús que anduvo aquí en la tierra seguía siendo Dios. Y era 100% hombre también. Pero había algo que él se había despojado que no andaba allí. ¿Qué era? Su corona de gloria, su poder divino. ¿De dónde le vino a Jesús el poder que él usó para sanar enfermos? Para hablar con sabiduría. ¿De dónde le vino? Del Espíritu Santo. Por eso San Pedro y San Pablo, San Pedro en un discurso y San Pablo en una de sus cartas dice que Jesús todo lo que hizo, lo hizo con el poder del Espíritu Santo. El mismo Jesús dice, ustedes serán capaces de hacer obras mayores que las que yo hice. ¿Pero por qué Jesús decía eso? Porque nosotros tenemos la capacidad también de invocar el poder del Espíritu Santo para hacer esas obras. Entonces, Él las hizo no porque era Dios, sino porque el poder del Espíritu Santo estaba en Él. Por eso se le llamaba el ungido. Y por eso en el bautismo vemos que Jesús, el Espíritu Santo, llega y se posa sobre Él como se posa una paloma. Es decir, que si usted y yo de vez en cuando predicamos profundo, ¿verdad? Con una profundidad tremenda, o nos ponemos a orar por alguien y la persona se sana o cae en descanso, ¿verdad? Eso va y viene, ¿sí o no? Va y viene. Y en Jesús no iba y venía, sino que era constante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo acompañaba siempre. ¿De acuerdo? Esto es importante. Pero no porque Él era divino hacia estas cosas, sino porque Él tenía el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver más tarde. Entonces, eso fue lo que le expliqué yo a este joven amigo, compañero de estudio. Y él, como dicen por ahí, se le hizo bola. ¿Verdad? De una irredad tremenda, no entendió. Pero oiga bien, Jesús siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, a su condición divina, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Por eso el que lo veía no veía nada especial en él. Y decía, ¿y este no es de Nazaret? ¿Y por qué Natanael, que le mencioné ahorita? ¿Por qué Natanael le dijo, no puede venir nada bueno de Jerusalén, de Nazaret, perdón? Y entonces, ¿cuándo fue que Natanael se convenció de que era el Hijo de Dios? Que dijo, ay, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, porque Jesús le dijo, yo te vi cuando estaba bajo la higuera. O sea que Jesús estaba usando uno de los dones que usted puede usar también. ¿Cuál es ese don? Se llama clarividencia, que es ver a una persona aunque no esté frente a usted. Usted, si tuviera el don de clarividencia, estuviera viendo lo que su esposo está haciendo en este momento. O la esposa, ¿verdad? O los hijos. Dice, ay, pero mira, el hombre se está haciendo el café. No se lo sabe hacer. Yo le enseñé y mira, y lo está regando ahí. Me está dejando los trastes sucios. Clarividencia. Claro que no es para tan poca cosa, ¿verdad? Que va a tener ese don. Hay quien quisiera, ¿verdad? Para hacer un monitoreo todo el tiempo, ¿no? No, Jesús tenía ese don del Espíritu Santo, clarividencia. Y todos los otros dones, si usted tiene algún don, Jesús los tenía todos. Porque el Espíritu Santo no iba y venía, sino que se quedaba posado en él, ¿verdad? Numeral 463 dice, la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana.
Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Eso dice primera de Juan 4:2. Entonces, si usted cree que Jesús se encarnó, Jesús, el Hijo de Dios, era la encarnación, o sea, la segunda persona de la Trinidad encarnado, usted es cristiano. Si alguien no confiesa que Jesús era Hijo de Dios y que se encarnó, no es cristiano. Por eso, oigan bien esto, los testigos de Jehová y los mormones no son cristianos, aunque ellos se llamen a sí mismos, porque ellos no confiesan a Jesús como el Hijo de Dios, hecho carne, sino como un superprofeta. Para ellos, después vamos a ver cuál herejía es esa. Para ellos Jesús era una criatura de Dios, el primer ángel que Dios hizo. Para los testigos de Jehová. Es una herejía eso, tremenda. No. Entonces, a ellos no se le puede considerar cristiano, porque lo que dice aquí, primera de Juan 4:2, que usted, si tiene el Espíritu de Dios, debe confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios venido en carne. Si no lo confiesa, no te vista que no vas. No te vista que no vas. Verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, si Jesús se encarnó, el Hijo de Dios se encarnó, Él no dejó de ser Dios y se hizo como uno de nosotros. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Apunten esa palabrita dominguera para que la usen de ahora en adelante y parezcan que ustedes son teólogos. Ustedes digan, ahí hubo una unión hipostática. ¿Verdad? No le suena estática eso, no. Hipostática. Unión hipostática. Eso es lo que cuando el Hijo de Dios, que es solo espíritu, se encarna en el vientre de María y se hace hombre, ahí hubo una unión hipostática. Que la naturaleza humana y naturaleza divina se juntan en una sola naturaleza. Pero en Jesús había dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona, quiero decir mejor, porque hipóstasis significa persona, persona. Y entonces, unión hipostática es en una persona dos naturalezas. ¿Quién tiene dos naturalezas de ustedes? Ninguno. Nosotros solo tenemos una sola naturaleza. ¿Cuál es? La humana. El que se crea que tiene más de ahí, anda en otra naturaleza, que es la crazy glue. Entonces, vamos a ver las herejías. Desde el numeral 465 al 467 se habla de unas cuantas herejías. Fueron muchas. Miren ustedes, cuando el enemigo quiso atacar la iglesia a través de los mártires y cuando ya la iglesia fue oficializada, que ya no había más persecuciones, entonces vinieron las persecuciones de índole teórico o de teorías. Y entonces fueron las herejías. O sea que la iglesia ha recibido ataque de toda forma. Primero con el martirio y después con las herejías. Entonces, ¿quiénes fueron estos herejes? Personas que eran cristianos, que eran católicos, pero se inventaron cosas de su cabeza y entonces negaron ciertas cosas de la fe. Vamos a ver la primera. El docetismo, que negó la humanidad de Jesucristo. Vamos a ver en el numeral, ahora agarramos el catecismo, el numeral 465. Allí nos habla a nosotros de estas herejías. El docetismo, que negaba la humanidad de Jesucristo. ¿Quiénes niegan la humanidad de Jesucristo hoy? ¿La humanidad de Jesucristo? No, ellos no. Ellos no. Ellos niegan la divinidad. Pero la humanidad de Jesucristo, ahora mismo no hay personas que tengan esa idea. ¿Sabe quiénes? Los gnósticos pueden hablar de eso. Los gnósticos pueden hablar negando la humanidad de Jesucristo. Porque los gnósticos creen que lo humano es negativo. O sea, que la carne tuya tiene que ser doblegada porque es negativa. Eso dicen los gnósticos. Entonces ellos, cuando hablan de Jesucristo, hablan de pronto negando su humanidad. Pero vamos a ver, en ese tiempo fueron esos que llamaron los docetistas
o del docetismo. Numeral 465 dice, la primera herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. El docetismo gnóstico, ve, ahí lo dice que es gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido de la carne. Pero desde el siglo III la iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, ese fue el obispo de Antioquía, que afirmaba que Cristo era hijo de Dios, no por naturaleza, sino por adopción. Esa es otra herejía. Y miren esto de la adopción, miren en qué se basan, porque la mayoría de las herejías se basan en solo una cita bíblica para hacerte una teoría. ¿Y cuál es la teoría que ellos dicen? Que Jesús empezó a ser hijo de Dios a partir del bautismo. Cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Que a partir de ahí Jesús, que era un ser humano cualquiera, empezó a ser hijo de Dios. Eso decían Pablo de Samosata. Entonces es una herejía, ¿por qué? Porque Jesús es hijo de Dios desde el momento. ¿Desde cuándo Jesús es hijo de Dios? Por toda la eternidad, exacto. No diga que cuando se bautizó. Nosotros sí somos hijos adoptivos de Dios a partir del bautismo. ¿De acuerdo? Pero Jesús no. Entonces, eso era Pablo de Samosata. Grábense por ahí ese nombrecito. Entonces, había un tal Arrio, y era obispo, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Imagínense usted, o sea, que salió de la nada. O sea, que es creación de Dios, el Hijo de Dios, que salió de la nada. Entonces, ¿quiénes afirman eso hoy? ¿Quiénes son arrianistas hoy? A ustedes lo mencionaron antes, los testigos de Jehová. Ellos afirman lo mismo que Arrio, que Jesús fue creación de Dios Padre. Van a ver lo que dice los arrianos. Aquí está. Dice el numeral 466. El numeral 466 habla de Nestorio. Habla de Nestorio aquí. Dice, la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, ¿qué es lo que dice esta herejía? Que en Jesús habían dos personas, no una sola persona. Cuando decimos unión hipostática es que hay una sola persona en Jesús, no dos personas. Y entonces lo que hay es dos que... En Jesús, ¿qué había? ¿Dos qué? Naturalezas, pero no dos personas, pero es una sola persona. Entonces, Nestorio decía que en Cristo había una persona humana junto a una persona divina del Hijo de Dios. O sea, que el Hijo de Dios no que se hizo carne, sino que vino a acompañar a uno que era humano y andaban los dos juntos ahí. Y cuando Jesús hacía un milagro, quien lo hacía era el Hijo de Dios. Cuando Jesús sufría, entonces lo hacía el humano. Qué gran disparate, ¿no? Ellos son los que dicen que cuando Jesús estuvo en la cruz, que no sufrió. Que no sufrió, dice que cuando estaba en la cruz, porque ahí estaba el Hijo de Dios. ¿Entiende? Entonces, esto es un gran disparate eso, porque nosotros creemos que es una sola persona, aunque hayan dos naturalezas. Entonces, ¿qué decía Arrio? Arrio decía que Jesús era creación. El Hijo era creación del Padre. Por eso, lo dice aquí en el numeral 465 al final, dice, el Concilio Ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Hay una palabra ahí, que no se la digo que se la aprendan, pero si quieren salir un domingo por ahí a lucir un poco, ¿verdad?, de que son gente intelectuales, diga, homoousios. Homoousios. ¿Qué es lo que quiere decir homoousios? Que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Homo significa mismo, ¿verdad? Misma naturaleza que el Padre. Y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Pero decimos nosotros en el credo que es de la misma
naturaleza o sustancia que el Padre. En contra de Ario, usted lo dice cada vez que dice el credo. Y esto, cuando le esté haciendo un poquito el cerebro así como que se le está sobrecalentando, agarre para allí y bébase un poquito de agua. Porque esas son las cosas que hay que ir, ¿verdad?, analizando. Nestorio veía en Cristo una persona humana junto a la divina del Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Tómense su cafecito también. Bien. Vamos a pasar al numeral siguiente, que es contra las herejías también. El concilio de Éfeso, que se hizo en el año 431, afirmó o proclamó que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios. Theotokos, otra dominguera, Theotokos. Ese es griego. Theo significa Dios, tokos, madre. Madre de Dios. Mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. O sea, cuando dicen que María era madre de Cristo hombre, porque los anteriores, los nestorianos, ¿qué hubieran dicho? Bueno, ella era madre del Cristo hombre, pero no del Cristo Dios. Nosotros decimos en el año 431 en Éfeso, no, ella es la madre de Dios, de uno que es Dios, de una de las tres personas divinas que se hizo hombre. Ella es madre de esa persona divina que se hizo hombre. Mire, en el cielo ahora Jesús está diferente a como era antes de venir a la tierra. ¿Cómo está ahora? Con dos naturalezas, así está en el cielo. Antes de venir era de una sola naturaleza, de la misma naturaleza que el Padre. ¿De acuerdo? Cuando se encarnó, adquirió otra naturaleza y ahora en el cielo está con las dos naturalezas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces, María es la madre del Hijo de Jesucristo con sus dos naturalezas, que es Dios, y no se separa una naturaleza de otra para decir, ella es madre de la naturaleza humana de Jesús. No. Ella es madre de Jesucristo. Punto. Con sus dos naturalezas. Es como decir, alguien decía una vez, cuando usted le dice a la mamá del alcalde, no le dice que ella es alcaldesa, ¿verdad que no? La mamá del alcalde no es alcaldesa, es la mamá del alcalde y punto. ¿De acuerdo? Entonces, María no es divina por ser la madre de Dios, no es divina, pero es la madre de Dios, punto. Entonces, los monofisistas, mono significa uno, ¿se recuerdan antes de los radios que eran mono? El radio se oía sola bocina, y después existió el estéreo, que eran dos bocinas, ¿verdad? Mono quiere decir uno. Afirmaban los monofisistas que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumido por su persona divina de Hijo de Dios. Oye el cuento de esta herejía. Cuando Jesús se hizo hombre, la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por la naturaleza divina. Entonces, ellos lo que dicen era que Jesús tenía una sola naturaleza. ¿Y cuál era? La divina. Cada cual se inventaba un cuento, ¿verdad? Ellos decían que Jesús solo tenía naturaleza divina. Entonces, ¿por qué la humana fue absorbida? Eso es otra mentira. No hay nadie hoy que crea el monofisismo. Posiblemente, como le decía antes, los gnósticos tienen un enfoque parecido, un poco parecido a esto. Hubo un concilio. ¿Qué es lo que es un concilio? Yo le hablé la vez pasada. ¿Qué es un concilio? ¿Reunión de quiénes? De todos los obispos del mundo para decidir cualquier cosa respecto a la iglesia. En los concilios también se aclaran verdades de la fe. Entonces hubo un concilio en Calcedonia, no me pregunte dónde queda, y porque fue en el año 451, se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, así se dijo en el concilio, que hay un solo y el mismo Cristo Señor, Hijo único, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Miren, cuando usted ve el agua está formada por dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos?
Hidrógeno y oxígeno. ¿Usted puede separarlo de esos dos elementos? Sí se puede. Se puede coger el agua y hacer un proceso y separar el hidrógeno del oxígeno. Pues ya no es agua, ¿verdad? Pero están los dos elementos. Pero en Jesús dice aquí, el concilio de Calcedonia, que no hay separación. No es Jesús ahora es Dios, Jesús ahora es hombre. Jesús ahora es Dios, Jesús ahora es hombre. Cuando usted dice Jesús se cansó, usted va a decir, se cansó de Jesús hombre. No, se cansó Jesús. Punto. ¿De acuerdo? Jesús es un milagro. Pues fue Jesús Dios que hizo ese milagro. No. Son dos naturalezas, pero es una sola persona. Entonces, por eso dice, dos naturalezas sin confusión. No es que una es más y otra es menos. Bueno, en el momento que Jesús hizo un milagro, era más Dios que hombre en ese momento. En el momento que se cansó, era más hombre que Dios. Tampoco, eso sería confusión. Sin cambio, sin división y sin separación. Esto es fundamental. Dele una subrayada a eso que parezca que usted rayó todo el libro, ¿verdad? Sin cambio, sin división, sin separación. Eso es Calcedonia. La iglesia confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Así que no se deje engañar por cualquier otro que venga con cualquier cuento. Todo lo que no diga eso es herejía. Y la iglesia llegó a esa conclusión a través de la doctrina, o sea, a través de la misma palabra de Dios. ¿A través de qué? De los mismos mensajes que el mismo Jesús dio. Entonces, llegó a esa conclusión. Y es para que nosotros estemos bien claros, no para que nos dejemos confundir. Vamos a hablar de la humanidad de Cristo. La unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana, ha sido asumida, no absorbida. ¿De acuerdo? Jesús asume la naturaleza humana, no la absorbió. ¿Absorber qué significa? Digamos, que usted se tragara a su hijo, se lo comiera, como se dice por ahí una canción, ¿verdad? Dice, tú lo quieres mucho, pues cómetelo ripiado, decía una canción. ¿Verdad? Que se comiera usted a su hijo y ya usted está su hijo dentro de usted porque se lo comió. No, eso sería absorber. Y Jesús no absorbió la naturaleza humana, sino que está allí asumida, no absorbida. La iglesia ha llegado a confesar en el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Confiesa que hay una realidad de un alma humana, y Jesús tiene un alma humana, y esa alma humana tiene operaciones, tiene inteligencia, tiene voluntad, como lo tiene cualquier cuerpo humano. Y el cuerpo de Cristo tenía todas esas condiciones. ¿De acuerdo? El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Qué interesante. Ahora en la Trinidad está el Hijo de Dios manifestado de una forma diferente a como lo era antes de encarnarse. Por eso que dice, tiene un modo personal de existir en la Trinidad. Y van a ver más tarde cómo es ese modo. Es una cosa hermosa. Cómo existe el Hijo de Dios ahora en la Trinidad, cómo coexiste, ¿verdad? En lo que llaman la procesión, que es la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cómo esa procesión se da en este momento. El 472 del Catecismo dice, esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. O sea, Jesús aprendió cosas aquí en la tierra que fueron parte de su crecimiento en el conocimiento humano. Supóngase que San José tuvo que decirle a Jesús, venga, ayúdame a sostener esta madera aquí, mira, púlela así, hazle este hueco y agarra por acá y la pone juntas. Y cuando José murió, ¿quién se quedó como carpintero? Jesús. ¿Y cómo él aprendió a hacer eso? ¿Porque era Dios? No. Aprendió dentro de su inteligencia humana, ¿de acuerdo? A ser carpintero. Porque si no, entonces él iba a decir al árbol ahí, árbol, conviértete en una silla ahora mismo. Y ¡brum! Listo, la silla salía ahí. ¿Porque era Dios? No, él no lo hizo. Lo hizo con la inteligencia humana, conocimiento humano. Entonces,
dice que este conocimiento humano era ilimitado. ¿Se acuerdan la palabra que ustedes le preguntaron? ¿Qué quiere decir ilimitado? Entonces la pregunta es, ¿era ilimitado el conocimiento humano de él? No, no podía ser ilimitado. ¿Por qué? Porque él tenía que aprender como aprendimos nosotros, como humano, ¿verdad? Aprender, y eso era, entonces tenía límites. Por ejemplo, si a Jesús le llevaban algo que lo crearon en otro pueblo que no sabía en Israel que existía, él tenía que ponerse a mirar, ¿y qué es esto? ¿Qué han hecho esta gente? ¿Y cómo se maneja esto? ¿Verdad? Tenía que hacerlo. O el barco, ¿verdad? Pedro sabía bien para dónde conducirlo. Jesús decía, ¿y cómo es que usted aprendió? Ah, déjame ver, a ver, yo puedo hacerlo, agarrar esta soga, ¿cómo es? ¿Cómo le hago para acá, para que coja para el otro lado? Jesús aprendió, porque era ilimitado su conocimiento. No, tenía límites porque se hizo hombre, ¿de acuerdo? Por hacerse hombre. Entonces, había condiciones históricas en su existencia, en el espacio, en el tiempo. Todo eso eran limitaciones que él tenía. Jesús no tenía un jet para moverse de un lado a otro. Entonces tenía limitaciones de locomoción. ¿De acuerdo? Tuvo que agarrar un burrito para entrar en Jerusalén. Él no salió volando, entró, entrada triunfal en Jerusalén. Voy a volar como los ángeles. No, no. Él como humano tuvo que montarse en un burrito, ¿de acuerdo? Entonces por eso tenía esas limitaciones que son por su condición humana. Vamos a hablar de la voluntad humana de Cristo y su cuerpo. Numeral 475 dice, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. ¿Qué hacemos nosotros con la voluntad divina? ¿Cómo la conocemos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nos mueve el Espíritu, ¿verdad que sí? Si nos mueve el Espíritu, sabemos cuál es la voluntad divina. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa voluntad divina? ¿Todo el tiempo la hacemos? ¿La seguimos? A veces nos oponemos a ella. Si Dios te dice, por ejemplo, arrodíllate frente a ese Señor, pídele perdón. ¿Qué dice usted? ¿Yo arrodillarme? No, ¿qué es eso? ¡Qué vergüenza! No, yo soy un macho de hombre, ¿cómo es esto? ¿Yo voy a llorar? No, eso es la voluntad humana. ¿Qué es lo que está siempre haciendo? Oponiéndose. A lo mejor esta mañana la voluntad humana suya decía, ya sonó el reloj, cualquiera no se levanta, es tan bueno que estaba el sueñito, y ahora coger ese frío, y arrancar para allí, no, esa es la voluntad humana. La divina estaba diciéndole a usted, levántese, vaya a coger clase, usted va a aprender mucho hoy. Y le decía, puede llegar, está bien. Mira que Joel le va a tomar en cuenta a usted para la próxima candidatura. ¿Verdad? Y usted dice, ahora sí voy. Esa es voluntad humana. Entonces, la voluntad humana de Cristo seguía la voluntad divina, aunque fuera difícil. Padre, si pase de mí este cáliz, voluntad humana. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, voluntad divina. ¿De acuerdo? Él estuvo esas luchas, tuvo la lucha como humano. Pero él está en un pueblo, ¿y qué decía la voluntad humana? Los discípulos expresando esa voluntad humana. Señor, te anda buscando la gente. ¿Qué dijo Jesús? Voluntad divina. Vámonos, porque otros pueblos quieren también que yo les hable. Si uno hubiera tenido la voluntad humana de decir, si es popular aquí, yo no me voy. Aquí popular. Cuando le toca a uno irse de Georgia, ¿verdad? De aquí, y usted que es popular aquí en esta arquidiócesis, y se va para otra a empezar de nuevo. Usted no quisiera, ¿verdad que no? Voluntad humana. Al asumir una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado, por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. Miren, el cuerpo de Jesús es el rostro humano de Dios. Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. Por eso la iglesia pinta la imagen de Jesús, porque Él quiso. O sea, cuando Dios
según en la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, Él inmediatamente nos está dando una imagen. La prohibición de imágenes se basa en el Antiguo Testamento en hacer imágenes y convertir esas imágenes en Dios. Y Dios la prohíbe ¿para qué? Para poder hacer lo que Él hace después, que es mandar su propia imagen. O sea, diciéndole, ustedes no sean imagen de Dios. Yo le tengo una. Solo que espérense tantito, se la voy a mandar. Eso era la prohibición. Por eso nuestros hermanos separados se equivocan cuando dicen, ¡ay, es idolatría! Ustedes tienen imágenes de Cristo y una cruz con un cuerpo allí y no sé qué. No, hermano, no es idolatría. ¿Saben por qué? Porque fue Dios mismo el que envió esa imagen. Nos prohibió las imágenes antes porque Él tenía una imagen para nosotros, para enviarnos. Entonces, la de Él sí, píntenla. La de Él sí, venérenla. Nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos. ¿De acuerdo? Porque a través de ella nos indica a quién debemos adorar. Entonces, por eso es que dice, su imagen pintada puede ser venerada. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por eso, miren qué interesante. A través de la historia, la iglesia ha ido recibiendo del mismo Jesús diferentes veneraciones de su propio cuerpo. Primero las llagas. ¿Sí o no? Las llagas. Después, el corazón, sagrado corazón de Jesús. Es una veneración del cuerpo de Jesús, el corazón. Y también hay de la sagrada cabeza de Jesús, de la sangre de Cristo, del costado abierto de Jesús, la divina misericordia. Son veneraciones de partes del cuerpo de Jesús que nos ha ido acomodando a través de la historia. El mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nosotros y nos amó con un corazón humano. Y entonces todo lo humano de Jesús pasa a ser sagrado para nosotros. Sagrado quiere decir que tiene el tinte de Dios, que está reservado para la santidad, para hacernos santos a nosotros. Por eso nosotros podemos pintar imágenes de Jesús, siempre y cuando sean verdad, acorde a lo que la iglesia dice, ¿no? No hay una fisonomía de Jesús, fíjense ustedes que en la Biblia no hay una descripción de cómo era Jesús. No hay ninguna, porque la Biblia no es una novela. Si fuera una novela dijeran, ahí llegó Jesús de Nazaret, corpulento, estatura 5'8", y el pelo le llegaba hasta los hombros, y caminaba lentamente, de una manera bien airosa. Todo eso, ¿verdad? Iba a decir de una novela, ¿sí o no? Y su voz se oía así, bien esplendorosa. Bienaventurados los hijos de Dios. Y así pues usted oía, ¿verdad? Las películas o las novelas sobre Jesús, ¿verdad? O las cosas de cuando ponían en Semana Santa, ¿verdad? La historia de Jesús, siempre sacaban un locutor con esa voz así. Entonces después cuando salieron otras que Jesús salía con una voz un poquito, dice, no, ese no es Jesús, eso no me suena a Jesús. Pero usted lo oyó, no, nunca lo oyó, ¿verdad que no? O sea, que no nos describe nada la Biblia de cómo era la voz de Jesús, cómo eran sus ojos. Si hubiera puesto una novela, dice, ojos azules, que miraban penetrantes, ¿verdad? Y nada de eso dice. Por eso Jesús puede ser representado de muchas maneras. Usted va a ver un Jesús, si va a África, un Jesús negrito, con el cabello así retorcido. Y usted dice, no, ese no es Jesús. A mí me lo pintaron con nariz aguileña y ojos azules y blanquito. ¿Por qué? Porque los europeos, ¿verdad?, no enviaron esa imagen. Ellos tenían razón a pintarlo así, sí, porque es la manera en como ellos lo ven, ¿verdad? Entonces, la Virgen de Guadalupe, ¿cómo se aparece? Morenita, ¿verdad? Para nosotros, los latinos, ¿verdad? Y en África la van a encontrar negrita, y la de aquí está en Japón, una aparición que hubo, la Virgen apareció con rasgos japoneses, ¿entiende?
Porque así es Dios, Dios se da, y Jesús demuestra que es así cuando se le apareció a Magdalena, que ella dijo que lo confundió con el jardinero. Y cuando se le apareció a los peregrinos de Maús, a los discípulos de Maús, que ellos no entendieron quién era. Y es usted el único que no sabe lo que pasó. ¿Y qué pasó? Porque ellos lo identificaron como un peregrino. Y desde ahí de la resurrección Jesús está apareciendo en diferentes figuras humanas. Porque Él, con eso nos dice que Él asumió toda la humanidad en su naturaleza humana. Toda la humanidad. Qué belleza, ¿verdad? Entonces, dice, la misión del Espíritu Santo, numeral 485, está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Si María, cuando el ángel llegó, la encontró llena de gracia, cuando el Espíritu Santo la cubre con su sombra, la santifica todavía más, santifica su vientre, porque allí se iba a encarnar el Hijo de Dios. Es decir, que ese vientre de María queda como un tabernáculo. Por eso entiendan ustedes cuando alguien dijo, no, María tuvo más hijos, porque José después que tuvo a Jesús ahí, ellos vivieron como cualquiera otro pareja de casados. José era un hombre justo y entendía que ese vientre le pertenecía a Dios. Y que ese vientre se había convertido en un tabernáculo porque tuvo a Dios 9 meses allí. Óigame usted, si usted cuando va, usted cruza frente al tabernáculo, aunque esté vacío. ¿Verdad? Si está lleno, usted hace una inclinación, pone las rodillas, ¿verdad? Las dos en el suelo. Pero si está vacío, aunque sea una inclinación, haga. ¿Por qué? Porque ahí ha estado el cuerpo de Cristo. O si ve la mesa del altar también. ¿Verdad? Entonces dice, el Hijo único del Padre al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo desde el principio de su existencia humana. O sea que la unción de Jesús no solo viene en el bautismo, sino que viene desde el vientre. Es el vientre. Por eso Isabel dice, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí? Y cuando María llega, dice que el niño saltó en su vientre. ¿Qué niño saltó? Juan Bautista. ¿Y qué estaba haciendo Juan Bautista ahí? Reconociendo al Señor. Entonces, dice que las manifestaciones de Jesús fueron progresivas, claro. ¿Por qué? Porque Él como humano tenía que ir adaptándose al ambiente en el que estaba viviendo. Entonces, por eso dice que su manifestación fueron progresivas. Pero Él es el ungido por el Espíritu Santo desde el vientre. Toda la vida de Cristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. O sea, Hechos 10:38. Toda la vida de Cristo va a manifestar esa unción. Bien, entonces, ahora podemos nosotros pasar alguna pregunta que ustedes quieran tener. Yo voy a pedir al hermano para que detenga la grabación, porque los que no vinieron